Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Ustedes saben de dónde se derivan todas las formas de enfermedad espiritual? De los resentimientos. ¿Pero qué es un resentimiento? Un resentimiento es volver a sentir, es sentir nuevamente. Como sabemos, el resentimiento es un sentimiento natural. Todos en alguna parte de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, hemos sentido un resentimiento hacia algo o hacia alguien. De hecho, el resentimiento utilizado de forma positiva puede ser muy útil. Sin embargo, nosotros los usuarios o muchos usuarios o adictos utilizamos precisamente ese resentimiento de forma negativa. Pongamos un ejemplo. En mi niñez fui criado a través de la disciplina, a través de los golpes, a través de esas cuestiones que en ese momento a mí me causaron un resentimiento hacia mi padre. Porque pues no era agradable. Yo sufría cuando él impartía su disciplina. Si yo hubiera utilizado ese resentimiento que yo sentía en ese momento hacia él a través de lo que él hacía conmigo, pues yo hubiera buscado la oportunidad, hubiera tenido la edad suficiente para poder desquitarme, ¿no? Desquitar ese resentimiento que yo sentía hacia él. Esa es la manera de utilizar el resentimiento de forma negativa. Sin embargo, cuando yo tuve la oportunidad precisamente de poder criar a mis hijos, y bueno, llegaba ese momento en el que me veía yo con mi padre cuando él de alguna manera impartía su disciplina a través de golpes. Entonces yo lo que hacía, bueno, era verme en ese momento, lo que yo vivía, y decía, bueno, no creo que sea algo bueno el que yo trate a mis hijos de esta forma como a mí me trataron. Entonces ese resentimiento, modifiqué ese resentimiento y lo utilicé de forma positiva. Entonces ya no le ocasioné daños a mis hijos como a mí me lo ocasionaron a través de esa disciplina. Entonces de esa manera fue como yo utilicé precisamente ese resentimiento de forma positiva. El resentimiento es el ofensor número uno y destruye más usuarios que cualquier otra cosa. El resentido se encuentra atrapado y encadenado a ese recuerdo. La situación que generó ese resentimiento queda guardada en la memoria emocional, como lo hemos visto. Cuando nos resentimos, tomamos ese recuerdo precisamente que está guardado en la memoria emocional y lo hacemos presente. Cuando resentimos, traemos ese sentimiento nuevamente al momento en que estamos viviendo. Y es tan real, yo se lo puedo compartir y ustedes no me dejarán mentir, cómo es tan real, cómo vuelves a vivir precisamente esa emoción en el que yo recuerdo ese tipo de situaciones que yo vivía con mi padre y el nerviosismo, ¿no? El que me sudaran las manos, el tartamudear. Muchas veces volvía a estar esa parte del resentimiento y el resentimiento pues se alimenta solo. Cuando uno está resentido, el resentimiento se vuelve la fuerza propulsora de nuestras vidas. Ustedes conocen o han escuchado hablar de Adolfo Hitler, ¿no? Quien con su resentimiento ancestral hacia los judíos desencadenó precisamente el holocausto que todos conocemos. Y precisamente por el hecho de que Adolfo Hitler se sentía diferente a todos, por lo menos a los judíos, pues él creía que su raza, que su linaje era el mejor, ¿no? Para poblar el mundo. Y que los judíos era un linaje más bajo, que de alguna manera tenían que ser eliminados. A través de ese resentimiento que él tenía hacia los judíos. Por eso es que hasta el día de hoy lo que conocemos como esa situación pues fue a través del resentimiento que él tenía, que Hitler tenía hacia los judíos. Cuando te encuentras ocupado o resintiendo a alguien o algo, precisamente ese algo o ese alguien está controlando tu vida en ese momento. Tu resentimiento ocupa mucho tiempo y mucha energía y sobre todo
Cuando uno está resentido, ese resentimiento ocupa un lugar muy grande en nuestro corazón, en nuestra parte emocional. Y no deja espacio, ¿no? No deja espacio para poder ser ocupado con cosas positivas, a través de un desarrollo mental, un desarrollo espiritual. Hay una persona que aportó información importante, el padre Fau, AA. Y él nos habla sobre el círculo vicioso. ¿En qué consiste este círculo vicioso precisamente de el resentimiento? Nos dice que la frustración genera autocompasión. La autocompasión genera consumo. El consumo genera frustración y la frustración a su vez genera resentimiento. Entonces hay que tener bien presente esta parte. Nosotros los usuarios no podemos darnos ese lujo de resentirnos porque nos causa mucho daño. Como lo mencionamos, el resentimiento es el principal ofensor de los usuarios. Mata más usuarios que cualquier otra cosa y es muy real. Ahora, te voy a compartir 5 herramientas para que tú puedas evitar resentirte. ¿Cuál es la primera herramienta? La primera herramienta es esperar la crítica. Cuando nosotros esperamos precisamente ser criticados, pues bueno, no va a haber ya un resentimiento, porque de alguna manera estamos conscientes de que si tú haces algo, pues obviamente la gente va a hablar de ti. Aceptar a los demás. Esta parte es muy complicada porque los usuarios, pues bueno, padecemos de muchas situaciones en las que pues no nos agrada muchas veces. O sea, yo no me agrado en algunos momentos por mis defectos de carácter, las emociones que vivo día con día, el hecho de que no consumes y obviamente hay una neurosis, muchas situaciones, ¿no? Entonces, si de por sí es difícil aceptarse a uno mismo, pues es más difícil aceptar a las demás personas. Pero bueno, ahí entra un poco la tolerancia que debemos de tener, ¿no? Entonces, la primera sería esperar la crítica, la segunda herramienta es aceptar a los demás. Y otra muy importante es tanto la sobriedad como la felicidad dependen una de la otra. No pueden existir si no son de la mano estas dos cuestiones, la sobriedad y la felicidad. Es decir, no puedo estar sobrio si no estoy feliz, y no puedo estar feliz si no estoy sobrio. La cuarta herramienta. Las palabras nunca nos herirán ni nos causarán problema a menos que nosotros lo deseemos. Eso queda muy claro. Yo ya no puedo permitirme prestarle mis emociones a la gente. La quinta herramienta, conocerte a ti mismo. El hecho de que esta parte muchas veces se las comparto porque a través de ese autoexamen, de ese autoanálisis que tenemos que hacer día con día, es como empezamos a conocernos. Y es como podemos darnos cuenta de la enfermedad que padecemos a través de hacer ese autoanálisis. Por eso es tan importante. Y hay una frase por ahí que dice que si nos dan patadas por atrás, eso solo significa una cosa: seguimos estando adelante. Y hay una frase que me gusta compartir mucho. No sé el autor, solamente lo menciona así. Alguien dijo: la crítica es el tributo inconsciente que el fracasado y el mediocre pagan al hombre de éxito. Ok. Ahora, ya sé que es un resentimiento. Ya sé de qué manera puedo evitar en un futuro resentirme. Pero ¿qué hay de aquellos resentimientos que ya tengo? O sea, los que tengo el día de hoy. ¿Cómo puedo eliminar esos resentimientos? Y de la manera en que vamos a poder eliminar esos resentimientos es: debemos hacer el bien a aquellos que nos causaron esos resentimientos. Esto es muy chistoso porque ¿cómo Cristian puede de alguna manera hacer el bien o desear el bien por lo menos a la gente que me causó resentimiento? Estos actos, porque al final del día son actos de amor, los que debemos de hacer a través
precisamente del poder evitar, poder dejar de sentir esos resentimientos que tenemos el día de hoy. En mi caso, yo cómo es que eliminé ese resentimiento que yo sentía hacia mi padre en aquel momento. Pues muy sencillo, entendí y acepté, porque es parte de la herramienta que les comentaba, aceptar a las demás personas. Y es que yo entendí y me di cuenta que mi padre no podía dar lo que no tenía, que precisamente esa educación que él impartía en mi persona, pues es lo que él sabía, lo que él creía que era lo correcto. O sea, él no podía de alguna manera darme algo que no tenía. Entonces, cuando yo acepté y entendí precisamente esa parte, que él creía que era la mejor manera de educarme, pues yo lo acepté, yo lo entendí, y a través de esos actos de amor hacia él fue como empecé a dejar de tener ese resentimiento hacia su persona. Cuando nosotros, y esto también, esta parte es muy significativa, porque cuando nosotros hacemos algo de buena voluntad, el amor es la buena voluntad de hacer las cosas. Cuando uno hace las cosas de buena voluntad sin esperar nada a cambio, estás actuando con amor, ¿no? Porque muchos de nosotros creemos que el hecho de hacer las cosas pues tienen que ser retribuidas, ¿no? Tienen que ser devueltas, tienen que ser agradecidas. Y cuando esperas esa parte, pues no hay una buena voluntad. Entonces, estos actos de amor, de buena voluntad, tienes que hacerlos o practicarlos hacia aquellas personas con las que te causaron un resentimiento. Y entre más consciente sea ese hábito en nuestro diario vivir de hacer las cosas de buena voluntad, menos oportunidades de resentirnos habrá. ¿Ok? Espero que esta información les sea de utilidad. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario sobre la información, pues me agradaría conocerla. Si tienen algún tema que quieran que nosotros hablemos, compartamos con ustedes, pues con mucho gusto lo haremos. Muchas gracias.